Como sabemos, en la Escritura hay cosas asombrosas para nosotros, los hijos de Dios. Hay tesoros sorprendentes. Mientras más conocemos a Dios, más precioso lo vemos. Y encontramos en su palabra joyas prodigiosas. Gloria al Señor. El versículo que leímos es una de estas joyas prodigiosas que para mí y para todos nosotros son de incalculable valor. Gloria al Señor. Amén. El Señor se ha revelado a nuestras vidas. El Señor se tomó, por decir así, la voluntad para que conozcamos su plan, su proyecto. En la Escritura, ¿no es cierto? Antes, cuando leíamos la Biblia, no entendíamos nada. Pero ahora Dios nos dio entendimiento de las Escrituras. ¿Y las Escrituras qué son? ¿De qué nos habla? De su plan en Cristo, de su propósito en Cristo, de nuestro propósito en Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, nos reveló todo su plan, toda su voluntad. No dejó nada que no nos diera a conocer. Y una de estas cosas maravillosas es esta que Pablo escribió, que fuimos predestinados. Imagínense, qué maravilloso. Gracias, Señor, que nos haya creado a imagen y semejanza de Él, que nos haya revelado que Él es el omnipotente Dios verdadero, que nos haya mostrado su justicia, su misericordia, y que nos hace regocijarnos cada día de nuestras vidas. Entonces vamos a hablar hoy de esta palabra complicada que se llama predestinación. La definición común es aquel que nace con un destino prefijado. Interesante, ¿eh? Predestinado, con un destino ya. Gloria al Señor, qué maravilloso. Acá, ¿no es cierto? Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los Efesios, estaba encarcelado en Roma. Y estaba en una casa, no estaba en una prisión como los presos, estaba en una casa, pero la manera en que estaba preso era de que tenía una cadena con un soldado romano, día y noche. Estaba encadenado en una casa con un soldado romano que lo vigilaba. ¿Cuántas horas tiene el día? 25.000 horas, o sea, todo el día, día y noche. Entonces, más encima, él sabía de que podía estar esperando el fin de su vida. Y a pesar de eso, de tener ese grave problema, estar encarcelado, estar amarrado, dice en prisiones, dice el mismo, a pesar de eso, escribe una de las más maravillosas cartas que hay en la Biblia. A veces nosotros nos hacemos atados, nos preocupamos porque nos pasó esto, nos falta esto, me enfermé de esto, no sé qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá. Y Pablo, estando preso, estando ya sabiendo él que prontito, ¿no es cierto?, lo iban a mandar a llamar exacto, escribe esta preciosa y maravillosa carta a los Efesios. ¿Qué les parece? Ahora, hay varias corrientes, como les decía, que son modelos soteriológicos, pero en la Asamblea de Dios se ha adoptado el modelo arminiano wesleyano. Esto es recontra difícil entenderlo o explicarlo más todavía, pero quiere decir de que dentro de todas estas corrientes soteriológicas que hablan del plan de salvación, la Asamblea de Dios adhiere a este modelo soteriológico que se llama arminiano wesleyano. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a leer una definición de lo que es, ¿no es cierto?,
la predestinación según este modelo. Vamos a leerlo ahora. Según la teología arminiano-wesleyana, la predestinación bíblica significa que Dios predestinó a aquellos que creen en Jesucristo para ser conformados a su imagen y ser adoptados como sus hijos. Gloria a Dios. Amén. Esta predestinación no se basa en una elección divina de un individuo específico de antemano, sino en el conocimiento previo de Dios, esto es muy importante, sobre quién aceptará la gracia de Dios a través de la fe. Es decir, la decisión de cada persona es el factor clave. Traduzcámoslo a palabras más aterrizadas. Significa que Dios sabía que usted, cuando le hablaran la palabra, iba a creer. Y esto tiene una implicancia muy importante porque en otros modelos soteriológicos dicen de que Dios escogió al individuo. Entonces supongamos que Dios escogió a 50 millones de individuos para ser salvos. Entonces significa que el resto los escogió para condenación. ¿Y ustedes creen que Dios podría escoger a alguien para condenación? No. Entonces lo que está diciendo acá, que Dios le dio la gracia a toda la humanidad, se llamaba, o sea, lo estudiamos como gracia previniente, nosotros le llamamos la acción del Espíritu Santo. Envió su Espíritu Santo por toda la tierra a convencer al hombre, a decirle al hombre que hay posibilidades de salvación, a decirle al hombre que puede entrar al reino de Dios por los méritos de su Hijo. Envió al Espíritu Santo para que toda gente que escuche pueda y tenga la posibilidad de decirle: sí, Señor, te quiero seguir. Y por eso Dios quiere personas que tengan el conocimiento necesario para ir a buscar a esos que Dios sabe que le van a creer y que van a responder a su llamado. No es una predestinación en la cual yo no hago nada, sino que el Señor me está usando para buscar a aquellos que también fueron predestinados como yo. Porque Él, cuando me hablaron la palabra, yo creí por su gracia. Él sabía que yo iba a creer. Y si nadie me hubiese hablado la palabra, ¿qué habría pasado? Habría pasado que yo no habría conocido a Dios. ¿Cierto? Ahora, esto es muy importante porque usted y yo tenemos el favor de Dios. Amén. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos la bendición de la cobertura de Dios desde el momento en que entramos a su reino hasta el momento en el que nos vamos de este mundo. O sea, Dios se ha comprometido con nosotros toda nuestra vida. Amén. Ahora, dice aquí un versículo. Pablo dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Esto significa que la iniciativa de esta salvación es siempre Dios. Esto es muy importante también porque la gente a veces se atribuye que por sus cualidades, por sus virtudes, Dios lo escogió. Y la verdad de la verdad de la verdad es que es absolutamente no. Fuimos predestinados por gracia para ser conformados a la imagen de su santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Ahora, antes de que nosotros naciéramos, porque antes de la fundación del mundo, antes que pecáramos, antes de todas estas cosas, Dios ya había y sabía que usted y yo un día
íbamos a estar sentados aquí porque Él nos iba a dar. ¿Qué nos iba a dar? La capacidad, porque además Dios nos da la capacidad. Acuérdense que envió el Espíritu Santo para que pudiéramos creer. Nos dio la capacidad, pero también hubo algo de parte de nosotros, ¿no es cierto? El Señor decía, cuando andaba en los caminos, decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Invitando a la gente. Y la gente tenía que responder a esa invitación. Por lo tanto, nosotros tenemos el gran privilegio que nos predestinó. Sabía que María, Juanita, qué sé yo, iba a creer en el Evangelio. Y sabía que nosotros íbamos a crecer, madurar y producir frutos, porque Él ya lo sabe todo de nosotros. Ahora necesita el Señor que eso se manifieste en nosotros, porque además usted podría rechazar la predestinación, la elección, el llamado de Dios, lo podría rechazar. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que Fileto y Meneo, ¿cómo se llamaban? Me abandonaron. O sea, usted puede abandonar a Dios porque eso no es, tenemos libre albedrío y Dios es amor. Y Dios no lo va a obligar a usted ni a mí a seguirlo. Él quiere que voluntariamente nos conformemos a la imagen de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Gracias, Señor. Ahora, la gente dice: yo me entregué al Señor y cuando oraron por mí yo me entregué al Señor. Por lo tanto yo, como oré, entonces Dios me tomó y me salvó. ¿Es cierto eso? No. Ni cuando escuchaste el Evangelio. Toda la gente acá escucha el Evangelio. Y hablamos y predicamos, qué sé yo. Pero no toda la gente cree en el Evangelio. Por lo tanto, no es una acción del hombre. Ni usted ni yo hemos sido salvos por nuestros méritos, virtudes, etc. ¿Están de acuerdo? No me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Así el Padre les responderá sus oraciones. Gracias, Señor. Él nos, ¿qué decía? Él nos escogió. Vengan. Y nosotros, por su gracia, además, por su gracia, ¿no es cierto?, aceptamos esta invitación. Amén. Ahora, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. O sea, esta predestinación o este llamado que decía mi hermana Mirna es con un propósito. Amén. No es para que usted lo pase bien en la iglesia, no es para que el Señor le solucione los problemas, ¿no es cierto? No es para eso. Es con un fin y un propósito determinado. ¿Y cuál es uno de esos propósitos que lo hemos repetido tantas veces en este rato? Para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener claras las cosas. Dios no me está favoreciendo a mí para algo personal mío. No me está, como alguna gente predica, ¿no es cierto?, y les dice a otra: mira, ven al Señor, el Señor te va a arreglar la situación económica, la situación familiar, etc. Y la verdad es que el Señor te está llamando. Amén. Para que Él haga su voluntad en ti. Amén. No para que Él haga mi voluntad. Amén. Sino para qué? Para que yo me conforme a su voluntad. Amén. Y a su propósito. Amén. Así que cuando Jesús, ¿no es cierto?, nuestro Señor predicaba y decía: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, porque yo os haré descansar, ¿qué hacía la gente? Unos creían, unos aceptaban el llamado, unos le decían sí al Señor. Dios sabía quiénes eran
y entraban a su reino. Pero los mayores, el mayor número, no hacía caso, no respondía. Pero él también sabía que ellos no iban a responder. Y esto es importante también, porque a veces nosotros le predicamos a gente que no quiere nada con el Señor. Y nos afligimos, y no sé, y nos da pena, y nos da, ¿no es cierto?, cosas. Pero Dios sabía que esa persona no iba a creer. Yo quiero que ella crea, y hago lo posible y lo imposible. Y Dios sabe que no iba a creer. Tenemos que tener paz cuando la gente nos diga no. No tenemos que afligirnos o culparnos, que le hablé bien, que le hablé mal, que a lo mejor no le dije lo que tenía que decirle. Es una obra de Dios. Dios nos pone a personas, ¿no es cierto?, que escuchen, y dentro de esas personas Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Tenemos que ir, sembrar la semilla con gozo, con alegría, pero no afligirnos si no aceptan la palabra. Seguir sembrando, seguir llamando, seguir haciendo la obra. Porque en Pedro dice, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que toda esa gente se salve, pero Él sabe que Él va a salvarse y que Él no. Tenemos que descansar en eso. Amén. Yo antes me afligía mucho, me afligía, qué sé yo, y a veces uno hasta mira uno para atrás con nostalgia a personas que uno se dio, lo buscamos, lo invitamos, le regalamos, qué sé yo, para atraerlo, y no pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó nada? Yo sabía que esa persona no iba a pasar nada con ella. Yo no lo sabía. Pero Dios no me manda a seleccionar, ¿cierto? Él me manda a sembrar. Gloria al Señor. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si usted grita por la calle y dice a la gente, como decía Jesús, vengan a mí, el que tenga hambre, yo soy el pan, yo le daré pan, el que tenga sed, yo le daré de beber. La gente le entra, es un murmullo, una bulla que escuchan, pero Dios sabe quién va a creer. Por lo tanto, tenemos que animarnos a sembrar, a llamar a aquellos predestinados que Dios sabe quiénes son, que nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, hay otros versículos, dice, vas a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted a veces le dice al hermano o a alguien, mira, busca el reino de Dios y Dios te va a añadir esto, porque está pobretona, que sin pega, qué sé yo, y uno le da el versículo. Pero la gracia de Dios tiene que estar y tenemos que tener paz. Esto lo voy a repetir, o ya lo repetí varias veces. Ahora, ¿para qué fuimos predestinados? Según este pasaje, o según Efesios, porque tomé un versículo, pero hay varios versículos. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significará eso? Alabanza de la gloria de su gracia. Gracia es regalo inmerecido, favor inmerecido. Entonces yo me doy cuenta que recibí un favor inmerecido, un regalo inmerecido, y lo alabo para alabanza de esa obra maravillosa, ese regalo precioso que decía la hermana Mirna, ¿no es cierto?, que decía cuando estaba orando, de eso, para la alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice, para alabanza de su gloria. En el 14 dice, para alabanza de su gloria. O sea, que si nosotros entendemos lo que Dios quiere decir en este pasaje, deberíamos estar preocupados de ser para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria al Señor, gracias Señor. Ahora, la alabanza de su gloria se refiere a la expresión de admiración, honor, reverencia hacia Dios, reconocimiento de su grandeza, bondad y poder. El cristianismo
En el cristianismo esto significa que la vida de una persona debe estar centrada en glorificar a Dios, tanto en palabras como en acciones, atribuyéndole la gloria a Dios que corresponde. O sea, alabanza, gloria es loores al Señor, loores al Dios Padre, glorias al Dios Hijo, gloria al Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a un peldaño arriba, el Señor se va a agradar, porque estamos con nuestro corazón pensando en ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Y estamos pensando en cómo el Señor puede transformarme a la imagen y semejanza de su Hijo. A la imagen de su Hijo, dice en realidad. Gloria al Señor. Ahora, aquí hay una conclusión cortita, pero que trae mucha implicancia. La conclusión: no nos predestinó el Señor para ostentar, para jactarme. ¿Para eso me predestinó? No, no me predestinó para ser orgulloso. No me predestinó para tener cargos de toda índole. No me predestinó para pasarlo bien en esta vida. No me predestinó para eso. No me predestinó para competir con otros. Al revés. Gracias, Señor. Sino que para alabarlo, bendecirlo, exaltarle, reconocerle. A mí me pasó, yo estoy un poco en contra de la arminiana o wesleyana por lo que me pasó, por mi experiencia, pero yo no soy teólogo, entiendo la distancia, la gran distancia que hay. Pero yo digo, todo lo ha hecho Dios en mí. Amén. Todo lo ha hecho Dios en mí. Amén. Así que un día iba por un campo y resulta que era tan hermoso el campo que dije, oh, qué hermoso. Eran como las 6 de la tarde y había una penumbra, el sol, la cordillera y los rayitos que se escapaban del entremedio de las nubes. Y yo dije, qué maravilloso este paisaje. Y yo, ¿por qué estoy viendo tan lindo esto cuando yo era más? Los hombres somos más, no somos tan sensibles. Y había una choza donde salía humo de un campesino. Entonces, el paraje lindo, hermoso, y las chozas donde salía humito ahí. Entonces yo dije, este campesino se levantó a las 6 de la mañana a regar las papas, a sacar la maleza a los tomates. Y yo voy en un auto 0 kilómetros, con profesión inmerecida, con familia inmerecida, con trabajo inmerecido. Y me empecé a preguntar, ¿quién? Porque yo inmerecido, todo para mí era inmerecido. ¿Quién me pudo haber ayudado a tener todo lo que tengo? Y el camino donde yo iba era entre San Felipe y Yayay. Y adivinen, perdón la palabra, disciernan para dónde iba. Ese camino lo lleva a uno a Viña del Mar. Y yo iba por el trabajo. Disciernan en qué hotel me iba a quedar. En el Hotel O'Higgins. Entonces, ¿quién me pudo haber ayudado? Y descarté a varias personas cuando de repente digo, ahora sé que tú, Dios, me has ayudado 32 años de mi vida y me has dado todo lo que un hombre puede desear, lo tengo. Ahora quiero agradecerte de alguna manera lo que tú has hecho por mí. Pero, Señor, no tengo un problema, no sé cómo comunicarme contigo. Enséñame a comunicarme contigo. 3 veces en voz alta. Enséñame a comunicarme contigo. Enséñame a comunicarme contigo. Me pasó un furgón, casi se da vuelta, qué sé yo, no pasó nada. Y yo me fui para la casa. O sea, regresé de mi viaje y me olvidé. Es larga esta cuestión, pero la voy a hacer bien cortita. Y me olvidé. Y resulta
que llegó un amigo que es químico farmacéutico con un libro y una Biblia. Y yo le dije, él me dijo, ¿sabes qué? Este libro es interesante, la Biblia. Y iba la Biblia y un libro amarillo arriba. Qué interesante, oye, Norton, bueno, me decían Jaime, el segundo nombre. La Biblia, oye, he encontrado cosas tan lindas en la Biblia, me decía él a mí. Y yo le decía, mira, hay dos cosas de las cuales yo no hablo, de política y de religión, ¿cierto? Toda la gente dice eso. Así que hablamos y como químico y yo médico, ¿qué antibiótico? Y yo como loco preguntándole remedios. Así que en una de esas ya terminó la reunión y yo tomé el libro y lo voy dejando y me dice, ese libro enseña a cómo comunicarse con Dios. Gloria a Dios. Hacía 3 meses que yo le había dicho, enséñame a comunicarme contigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios sobre mi vida en ese momento. Gracias, Señor. El libro se llama La ciencia de la oración de Gigi Ávila. Me puse a leerlo como loco. No, yo no creía, no, esto no puede ser, no dice esto en la Biblia. No, voy a descubrir que este autor es falso. Así que me fui a conseguir una Biblia en la casa de mi mamá y empecé a leer los versículos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque ningún mentiroso, fornicado e idólatra entrará al reino de los cielos. Porque la paga del pecado es muerte. En uno de esos días tuve una pesadilla, pero tan grande, que yo quedé, pero olvídense. Y llegó este amigo a buscar su libro y me dijo, mira, en Conchalí tengo un cuñado que aloja a un viejito que dice que habla con Dios, que le pone la mano a los enfermos y se sanan. ¿Te gustaría conocerlo? Yo de vacaciones, con plata en el bolsillo y auto 0 kilómetros. ¿Qué creen ustedes que le dije? Partimos para allá, yo estaba aburrido. Así que partimos para allá y llegamos, una casita modesta, y había un viejito chiquitito con 2 muletas a los lados, sentado en un sillón. Y llegamos así calladito porque estaba hablando con la familia de la casa, y entonces él contaba cómo Dios le decía, anda a la UTI y ora por María González. Así él hablaba. Entonces él iba a orar por María González se sanaba. Y todos estos testimonios. Pero pasó algo. Este amigo dijo, me llamaban Jaime, acuérdense. Jaime quiere entregar su vida al Señor. Yo no le había pensado decir eso, no, para nada. Entonces yo iba a decir esto. Sí, me gustaría entregar mi vida al Señor en 5 años más. Y empecé a decir, sí, me gustaría entregarme al Señor. Entonces, en el nombre del Señor, arrodíllese. Es como que al pescado lo pillaron de la guata. No me pescaron con anzuelo ni carnada, así que me pincharon. Así que me arrodillé. Y me acordaba de la pesadilla. Y dije, es vergonzoso para uno arrodillarse, pues. ¿Me entienden? Encima hay gente desconocida, ya, así que bueno, me arrodillé. Y me acordé de las pesadillas. Señor, perdóname. Y el viejito me puso la mano en mi cabeza y sentí una corriente. El cuento es que es más largo, pero lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Quién obró? La gracia del Señor, el Espíritu Santo, lo que le llaman la gracia previniente. Este pobre depravado, porque así le llama la Biblia, no estoy inventando ese término, este tipo depravado, indolente, muerto en delito de pecado, le voy a compartir mi gracia previniente. Y aquí, 40 años después, estoy contando la maravillosa obra de Dios en mí y en todos ustedes. Gracias, Señor. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor. Amén. Y animémonos porque Dios está con nosotros. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.